Voy a explicar cada uno de los conceptos que intervienen en la factorización. ¿Qué es la factorización? La factorización es la transformación de una expresión en producto de factores. Pero bien, ¿qué es una expresión? ¿Qué es un producto? ¿Qué es un factor? Aquí tenemos un ejemplo de una expresión. Tenemos a A que se está multiplicándose con B, pudiendo ser A y B cualquier valor numérico conocido. Aquí estamos multiplicando A y B y el resultado es C. Por ejemplo, si A vale 2 y B vale 4, entonces el resultado de multiplicar 2 por 4 es igual a 8, por lo cual C valdría 8. A y B son factores de esta expresión y C es el producto, es decir, C es el resultado de multiplicar a esos factores A y B. Por lo cual un factor es una cantidad que se multiplica por otra para dar un producto. Por ejemplo, si tenemos el número 8, 4 y 2 son factores de 8, ya que si multiplicamos a 4 y a 2, el resultado es 8. Ahora, si obtenemos los factores de 12, obtendremos 3 y 4, es decir, 3 y 4 son factores de 12, ya que si multiplicamos 3 y 4, el resultado es 12. Pero también, si multiplicamos 2 y 6, también el resultado es 12, por lo cual el número 2 y el número 6 también son factores de 12. Factorizar significa lo mismo que descomponer en factores, tal como lo hicimos aquí. Aquí el 12 lo descompusimos en factores, lo descompusimos en 2 y en 6, también en 3 y en 4. ¿Y para qué se usa la factorización? La factorización se usa para poder resolver de mejor manera las operaciones matemáticas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de ecuaciones. Al factorizar o descomponer en factores, una expresión algebraica es convertida en el producto indicado de sus factores. Vamos a ver todos los tipos de factorización que existen para poder nosotros convertir una expresión en el producto indicado de sus factores. Vamos a ver algunos conceptos que nos van a servir. ¿Qué es un monomio? Mono viene del término uno. Mono es uno. Aquí dice expresión algebraica que consta de un solo término. Por ejemplo, estas expresiones que vemos aquí, A, B y C, 5xy, 8x, 5x al cuadrado son monomios. Cada una de estas expresiones son monomios. A, B y C es un monomio, 5xy es otro monomio, 8x es otro monomio y 5x al cuadrado es otro monomio. Aquí vemos monomio A, B y C. Binomio es aquella expresión que está conformada por dos términos, es decir, 3x más 2 es un binomio. ¿Por qué? Porque hay dos términos. Cada uno de esos términos es separado por el símbolo ya sea de suma o de resta. Y vemos aquí que este monomio, como no hay ningún otro símbolo aquí que indique que se está sumando A, B y C con otra cantidad, por eso esta expresión es un monomio. Pero aquí, como hay dos cantidades que se están sumando, esto es un binomio. Es decir, 3x más 2 es un binomio. Y aquí tenemos un trinomio que está conformado por tres términos. X al cuadrado es un término, 2x es otro término y 1 es otro término. Vemos que cada uno de esos términos está separado por el símbolo de suma. Polinomio. Poli viene del término muchos, es decir, muchas partes. Por lo cual un polinomio está conformado por tres términos en adelante. También este que tenemos aquí, este trinomio también lo podemos considerar como un polinomio, ya que está conformado por muchos términos. Y aquí tenemos un polinomio conformado por cuatro términos. Es decir, cualquier expresión que nosotros veamos que tenga de tres términos en adelante es un polinomio, ¿sí? Por lo cual 2x al cubo más 5x al cuadrado más 2x más 8 es un polinomio. Esta expresión tiene 1, 2, 3, 4 términos y cada uno de esos términos está separado
por el símbolo de suma. Ahora vamos a comenzar con algo simple, vamos a factorizar un monomio. Aquí tenemos el siguiente monomio que es 15xy. Si buscamos los factores del 15 son 3 y 5, ¿sí? Por lo cual podemos nosotros descomponer esta expresión en 3, 5, x y y. Es decir, 3, 5, x y y son los factores de 15xy. Ya que si nosotros multiplicamos a estas cantidades, multiplicamos a 3 con 5 y también a x con y, el resultado es 15xy. Por lo cual, 3, 5, x y y son los factores de 15xy. Ahora vamos a factorizar polinomios. Para realizar factorización de una expresión hay diferentes tipos de factorización. Vamos a ver diferentes casos. El primer caso que vamos a ver es el factor común. En el caso de factor común, todos los términos del polinomio tienen un factor común. Aquí tenemos la siguiente expresión que es x al cuadrado más 2x. Vemos que esta expresión está conformada por dos términos. El primer término es x al cuadrado y el segundo término es 2x. ¿Cuál es el factor común de ambas cantidades? Vemos que ambas cantidades tienen a la x en común. Antes que nada vamos a ver un pequeño recordatorio de álgebra de las leyes de los exponentes. Si nosotros tenemos una variable, en este caso vemos a la incógnita x elevada al cuadrado, eso es lo mismo que multiplicar a la x por sí misma. De igual manera la y al cuadrado es lo mismo que y por y. Esto es porque por ley de los exponentes, cuando nosotros multiplicamos dos cantidades, sus exponentes se suman. Aquí no lo podemos apreciar, pero la x tiene exponente 1. Cuando ustedes no aprecien el exponente en la cantidad, significa que tiene exponente 1. Por ejemplo, este primer término que es x al cuadrado, la x tiene exponente 2, es decir, está elevada al exponente 2, está elevada al cuadrado. Y aquí vemos esta x que está multiplicándose con 2, a esta x no le estamos apreciando ningún número en la parte de arriba, eso significa que el exponente de la x es 1, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que x al cuadrado es lo mismo que x por x. Como no apreciamos el exponente en la x, significa que el exponente es 1. Es decir, x al cuadrado es lo mismo que x a la 1 por x a la 1. Como comenté, por ley de los exponentes, cuando multiplicamos dos cantidades, sus exponentes se suman. Aquí estamos multiplicando x a la 1 por x a la 1, por lo cual sus exponentes se van a sumar y la base va a quedar tal como es. Es decir, la base es x y el exponente es 1. Por lo cual, x a la 1 por x a la 1 es lo mismo que x a la 1 más 1. Y x a la 1 más 1 es igual a x al cuadrado. Es decir, aquí estoy comprobando que x al cuadrado es lo mismo que x por x. Y esto nos va a servir para poder factorizar este polinomio. Vamos a encontrar el factor común de estos dos términos del binomio. Binomio es binomio porque bi significa 2, por lo cual el factor común de esos dos términos es la x. La x es el factor que cada uno de estos dos términos tiene. Ahora vamos a poner dentro de los paréntesis una cantidad que al multiplicarse por x nos dé esta expresión original, que es x al cuadrado más 2x. Ahora, ¿por qué cantidad tenemos que multiplicar a la x para que el resultado nos dé x al cuadrado? Ya vimos que si multiplicamos x por x, el resultado es x al cuadrado, por lo cual, dentro del paréntesis vamos a poner a la incógnita x. Ahora, ¿por cuál cantidad tenemos que multiplicar a x para que el resultado nos dé 2x? Está fácil. Tenemos que multiplicar a la x por el número 2, positivo, ya que si multiplicamos a x por 2, el resultado es 2x, es decir, 2 veces la x. Por lo cual, x que multiplica a la suma de x más 2 es la factorización de x al cuadrado más 2x. Es decir,
X y X más 2 son los factores de la expresión X al cuadrado más 2X. Al multiplicar a estos factores X por X más 2, el resultado es el producto X al cuadrado más 2X. Hemos resuelto este ejercicio, hemos realizado la factorización de este binomio utilizando el caso de factor común. Vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a realizar otro ejercicio más de factor común. Aquí tenemos a la siguiente expresión, que es 10y menos 30xy al cuadrado. Si observamos aquí, los dos términos tienen en común a la y. Uno tiene a la y con exponente 1 y el otro término tiene la y con exponente 2. Siempre se va a tomar la cantidad con menor exponente, es decir, vamos a tomar a la y como factor común. Por lo cual, el factor común, hablando en términos de la incógnita, entre los dos términos, el factor común es la y. La x no, solamente el segundo término tiene a la x, pero el primer término no la tiene, por lo cual la x queda descartada como factor común. Ahora, aquí hay unos coeficientes. El 10 es coeficiente de la y el 30 es coeficiente de x y y al cuadrado. El coeficiente se refiere a la cantidad que está acompañando ese número. Es decir, es el 10 en este caso, y significa que ese 10 está multiplicando a la y. ¿Sí? Y aquí el 30 es el coeficiente de x y al cuadrado, ya que significa que este 30 está multiplicando a x y al cuadrado. Es decir, 10 veces y, 30 veces x y al cuadrado. También tenemos que factorizar esos coeficientes. Tenemos que descomponer en factores a esos dos coeficientes. Ya vimos recientemente cómo podemos descomponer en factores un número. Lo hicimos con el 12 y lo hicimos con el 8. Ahora vamos a descomponer el 10 y ese 10 lo podemos descomponer en los factores 2 y 5, ya que 2 por 5 es 10, y también lo podemos descomponer en 10 y 1, ya que 10 por 1 es 10. Fuera de ahí no hay otro número que al multiplicarse por otro número nos dé 10, solamente estos números. Ahora vamos a descomponer el 30 en sus factores y vamos a obtener que los factores de 30 son 2 y 15, ya que 2 por 15 es 30, también son 5 y 6, son 3 y 10 y 30 y 1. Ahora vamos a buscar cuáles son los factores que tienen en común esos dos números, el 10 y el 30. A ver, el 10 tiene el factor 2. Ahora vamos a ver si el 30, bueno, también hay un detalle. Aquí me faltó poner que el 10 tiene como factor 10 por 1. Lo voy a añadir aquí. También los factores de 10 son 10 y 1. Ahora vamos a ver. El 10 tiene 2 y 5 como factores. Vamos a ver si el 2 también se encuentra como factor en el 30. Vemos que sí, el 2 también está como factor aquí. El 30 también tiene como factor el 2. Ahora, el 10 tiene como factor el 5. Y también el 30 tiene como factor el 5, por lo cual esos son términos que ambos números tienen en común. Ahora, el 10 tiene como factor el 10 y vamos a ver en el 30 también tiene como factor el 10, por lo cual el 10 y el 30 tienen el factor común 10, es decir, ambos tienen ese factor como común. Ahora, vamos aquí que los demás factores que tiene el número 30 no se encuentran en el 10, por lo cual los demás números 15, 6, 3 están descartados. Están descartados, esos no van a ser factores en común. Vemos que los factores que tienen en común el 10 y el 30 son el 2, el 5 y el 10. ¿Sí? Esos son los factores en común que tienen el 10 y el 30, pero siempre se va a tomar el número mayor. Es decir, siempre se va a tomar el factor mayor, por lo cual el factor común entre el 10 y el 30 es el número 10. Y suena lógico porque si observas, este 10 es divisor de 30 porque el 30 lo contiene 3 veces. Es decir, un número divisor es ese número que está contenido en otro número una cantidad exacta de veces. Es decir, el 10 se encuentra dentro del 30 3 veces. Entonces, los factores comunes del 10 y el 30 es
el número 10. El 10 es el factor común de 10 y 30. Por lo cual, ya habíamos obtenido que el factor común era y ahora obtuvimos que el factor común es 10. Por lo cual, vamos a multiplicar a esas dos cantidades que obtuvimos, a esos dos factores, por lo cual el factor común es 10y. Ahora, dentro de los paréntesis vamos a multiplicar a 10y y el resultado nos debe de dar 10y menos 30x al xy al cuadrado. Es decir, tenemos que buscar una cantidad dentro del paréntesis que al multiplicar por 10y nos dé la expresión original, que es 10y menos 30xy al cuadrado. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar a 10y para que el resultado nos dé 10y? Tenemos que multiplicarlo por 1. Ahora, ¿por cuánto tenemos que multiplicar a 10y para que el resultado nos dé menos 30xy al cuadrado? Pues está sencillo, tenemos que multiplicar a este 10y por menos 3xy, ya que si observas 10 por menos 3 es menos 30 y luego y por xy es xy al cuadrado. Multiplicar y por y es y al cuadrado. Recuerda que se suman los exponentes. Entonces 10y por menos 3xy, el resultado es menos 30xy al cuadrado, ¿sí? Por lo cual 10y y 1 menos 3xy son los factores de esta expresión, es decir, este resultado es la factorización de 10y menos 30xy al cuadrado. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que también es por factor común. Tenemos esta expresión conformada por tres términos, es un trinomio, es 10x al cuadrado menos 5x más 15x al cubo. Vamos a ordenar de término con mayor exponente en la x. Es decir, esto que está aquí simplemente lo ordené, queda 15x al cubo más 10x al cuadrado menos 5x y vamos a factorizar. Vamos a buscar cuál es el factor común de estos tres términos. Vemos que los tres tienen a la x y siempre vamos a tomar a la x con menor exponente, es decir, esta x que su coeficiente es 5 es la x con menor exponente, por lo cual esta va a ser el factor común. Pero también tenemos que obtener el factor común de los coeficientes. El coeficiente de x al cubo es 15, el coeficiente de x al cuadrado es 10 y el coeficiente de la x es este 5. Bueno, está negativo, ¿sí? Entonces, vamos a descomponer en factores a estos tres coeficientes, a estos tres números. Primero vamos a comenzar con el 15. ¿Cuáles son los factores del 15? Es el 1 y el 15. Y también el 3 y el 5. Los factores del 5, ¿cuáles son? Simplemente el 5 y el 1. Solamente esos números al multiplicarse el resultado es 5. ¿Y cuáles son los factores del 10? Son el 2 y el 5 y el 10 y el 1. Ahora vamos a buscar cuál es el factor común de los tres. Vamos a empezar. El 15 no lo tiene ni el 5 como factor ni tampoco el 10, por lo cual está descartado. Luego el 3 no lo tiene el 5, pero sí lo tiene tampoco lo tiene el 10, o sea, el 3 también está descartado. Ahora el 5 lo tiene el 5 como factor y también lo tiene el 10, por lo cual el factor común de 5, 10 y 15 es el 5. El 5 es el factor que tienen en común esos tres números, por lo cual lo vamos a obtener. Ya obtuvimos recientemente que x era el factor y también el 5, por lo cual se multiplican entre sí, por lo cual el factor común es 5x. Y recuerda que dentro de los paréntesis vamos a poner la cantidad que al multiplicarse por 5x el resultado nos dé la expresión original, que es 15x al cubo más 10x al cuadrado menos 5x. Y aquí los vamos. Esta es la factorización ya. La factorización 5x que multiplica lo que está dentro del paréntesis, de los paréntesis, es la factorización. Estos dos son los factores, 5x y 3x al cuadrado más 2x menos 1 son los factores. Y vamos a comprobar que al multiplicar a estas dos cantidades, a 5x por la suma dentro de los paréntesis, que es 3x al cuadrado más 2x menos 1, les voy a comprobar que es 15x al cubo más 10x al cuadrado menos 5x. 5 por 3, pues es 15. X por x al cuadrado, recuerda que los exponentes se suman. X tiene exponente 1 y x al cuadrado tiene exponente 2 y 1 más 2 pues es 3. Entonces, x por x al cuadrado es x al cubo. Es decir,
5x por 3x al cuadrado es 15x al cubo. Luego, 5x por 2x, primero 5 por 2 pues es 10. Y x por x recuerda que es x al cuadrado, o sea que 5x por 2x es 10x al cuadrado. Luego 5 por menos 1, el resultado es menos 5x. Por lo cual este ejercicio ha quedado resuelto. Esta expresión ha quedado factorizada. Ahora aquí tenemos la siguiente expresión. Tenemos este trinomio que es 18mxy al cuadrado, que este es el primer monomio. El segundo término es 54 negativo m al cuadrado x al cuadrado y al cuadrado. Es el segundo monomio. Y el tercer monomio, el tercer término es 36my al cuadrado. Tenemos esta expresión que está conformada por tres términos, ¿sí? Entonces, si nosotros factorizamos, primero vamos a factorizar las letras. ¿Cuáles letras tienen en común los tres términos? Vemos que los tres tienen a la m, pero el primer término y el tercer término tienen a la m con exponente 1 y el segundo término tienen a la m con exponente 2, por lo cual recuerda que siempre se va a tomar la que tenga exponente menor como factor común, por lo cual la m con exponente 1 es la que va a ser el factor común. Luego, los tres no tienen a la x. El primer término tiene a la x y el segundo término, pero el tercer término no tiene la x, por lo cual el factor común no va a ser la x, descartada. Luego, los tres tienen a y al cuadrado, por lo cual el factor común va a ser y al cuadrado. Por lo cual, de las letras, los factores comunes van a ser m y y al cuadrado, ¿sí? Ahora, vamos a buscar los factores comunes de los coeficientes. Este primer término tiene un coeficiente 18, 18 que multiplica a m, x y y al cuadrado. El segundo término tiene el coeficiente 54, este 54 que multiplica a m al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado. Ese tercer término tiene el coeficiente 36 y ese 36 que multiplica a m y al cuadrado. Vamos a descomponer en factores a esos tres números. Los factores de 18 son 18 y 1. También 9 y 2 y 3 y 6. Los factores de 54 son 54 y 1, 6 y 9, porque 6 por 9 es 54, y 18 y 3, ya que al multiplicar 18 y 3, el resultado es 54. Y el 36 tiene como factor común 36 y 1, bueno, no, tiene como factores el 36 y el 1, el 12 y el 3, el 18 y el 2 y el 9 y el 4. Ahora vamos a buscar cuál es el factor en común que tienen los tres. El 18, vamos a comenzar, el 18 tiene el 18 y este 18 se encuentra también como factor en el 54 y también se encuentra como factor en el 36. ¿Sí? Luego, también el 18 tiene al 9 como factor y el 9 se encuentra también como factor en el 54 y también como factor en el 36. Luego, el 3 también está como factor en el 18. Y también el 54 lo tiene como factor y también el 36. ¿Sí? El 2 no lo tiene como factor el 54. Bueno, sí, en realidad sí. El factor 27, los factores 27 y 2 también son factores de 54, ya que si multiplicamos 27 por 2, el resultado es 54, se me pasó esa parte. Pero bueno, de los factores siempre vamos a tomar el factor común mayor. El factor común mayor, es decir, el factor que los tres números tienen, es el 18. ¿Sí? Es el 18, porque el 18 lo tiene como factor el 18, el 54 y el 36. Hay otros factores como el 36 que no lo tienen los demás. El 36 no lo tiene el 54 ni tampoco lo tiene el 18, por lo cual el factor común de esos tres números es el número 18. Ya habíamos obtenido que de las letras los factores comunes eran m y y al cuadrado, por lo cual vamos a multiplicar a ese 18 por m y al cuadrado y dentro de los paréntesis ponemos a la cantidad que al multiplicarse por 18 m y al cuadrado el resultado nos dé toda esta expresión que es
18mxy al cuadrado menos 54m al cuadrado x al cuadrado y al cuadrado más 36my al cuadrado. Si multiplicamos a 18my al cuadrado por x, el resultado es 18mxy al cuadrado. No importa el orden en el cual nos pongamos, siempre se pone de forma alfabética. Es decir, aquí como la m está antes de la x y la x está antes de la y, por eso se pone que al multiplicar 18my al cuadrado x, pues el resultado es 18mxy al cuadrado. Luego, si multiplicamos 18 por menos 3, el resultado es menos 54. Y luego my al cuadrado por mx al cuadrado. Aquí observa lo siguiente. X al cuadrado y y al cuadrado quedan iguales. Pero m por m es m al cuadrado. Recuerda que los exponentes se suman. M por m es m al cuadrado. Por lo cual, 18my al cuadrado por menos 3mx al cuadrado, el resultado es menos 54m al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado. Y luego 18my al cuadrado por 2, el resultado es 36my al cuadrado. Es decir, esta es la factorización de esta expresión original. Los factores de esta expresión, 18mx al cuadrado menos 54m al cuadrado x al cuadrado y al cuadrado más 36my al cuadrado, los factores son 18my al cuadrado que multiplica lo que está dentro del paréntesis, es decir, 18my al cuadrado y x menos 3mx al cuadrado más 2 son los factores de la expresión, por lo cual este ejercicio ha quedado resuelto. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos la expresión x al cubo menos 4x a la 4. Esto que vemos aquí es un binomio, es decir, está conformado por dos términos. Vamos a ver cuál es el factor común que tienen estos dos términos. Podemos observar que los dos tienen a la incógnita x, pero siempre se va a tomar a la x que tenga menor exponente. Es decir, la x que tenga mayor exponente de estos dos términos es x al cubo, por lo cual el factor común es x al cubo. Y vemos aquí que la x, aunque no miremos ningún número a un lado de la x al cubo, el coeficiente es 1. Quiere decir que el 1 está indicando que la x se encuentra una vez. Es decir, x al cubo es lo mismo que una x al cubo, ¿sí? Entonces, aquí no es necesario que nosotros descompongamos en factores el 4 y el 1, ya que el 1 pues realmente no tiene, solamente tendría como factores a sí mismo. Eso con la práctica lo vamos a ir viendo más adelante, pero aquí el único factor común de estos dos términos que vamos a considerar es x al cubo, ¿sí? Y dentro de los paréntesis vamos a poner la cantidad que al multiplicarla por x al cubo, el resultado nos dé la expresión original. Es decir, x al cubo que multiplica a lo que está dentro del paréntesis nos debe dar este resultado. Vamos a comprobarlo. X al cubo por 1 es x al cubo. Y x al cubo menos 4x, el resultado es menos 4x a la 4. Recuerda que cuando nosotros multiplicamos a dos cantidades se suman los exponentes. Es decir, si multiplicamos a x por x al cubo, se suman los exponentes de la x. Esta x tiene exponente 1 y esta otra x tiene exponente 2, perdón, tiene exponente 3. Esta x tiene exponente 1 y esta x tiene exponente 3, por lo cual se suman los exponentes y la x queda tal como tal. Entonces, x al cubo por menos 4x, el resultado es menos 4x a la 4, por lo cual hemos factorizado la expresión. Aquí tenemos la siguiente expresión que es 12x al cuadrado más 8x. Vamos a comenzar con las incógnitas. ¿Cuál es el factor común de los dos términos? Vemos que los dos términos tienen a la x. Recuerda que siempre se va a considerar la incógnita con menor exponente, por lo cual vamos a tomar la x como factor común. Los dos términos tienen a la x. Ahora vamos a obtener el factor común del 12 y el 8. Para eso tenemos que descomponer en factores el 12 y el 8. Con la práctica no vas a necesitar estar haciéndolo todo tan detalladamente,
pero ahorita lo explico de esta manera para aquellos que van comenzando. Vamos a descomponer en factores primeramente el 12. Los factores del 12 son 12 y 1, 4 y 3 y también 6 y 2. Esos son los factores del 12. Ahora vamos a obtener los factores del 8. Los factores del 8 son 8 y 1 y 4 y 2. Ahora vamos a buscar los factores que tienen en común el 12 y el 8. El 12 no lo tiene el 8. El 4 sí lo tiene el 8 también. El 3 no lo tiene el 8. El 6 no lo tiene el 8. Y el 2 sí lo tiene el 8, pero recuerda que se toma el mayor. Por lo cual el 4 es el factor común entre 12 y 8. Por lo cual vamos a considerar el 4 como factor común. Y también recuerda que estaba la x como factor común, por lo cual vamos a multiplicar 4 por x. Y dentro de los paréntesis vamos a poner la cantidad que al multiplicarse por 4x el resultado nos dé 12x al cuadrado más 8x. Si multiplicamos 4x por 3x, el resultado es 12x al cuadrado. Se multiplica 4 por 3 igual a 12 y x por x, recuerda que se suman los exponentes, el resultado es x al cuadrado. Luego, si multiplicamos 4x por 2, el resultado es 8x, por lo cual este resultado es la factorización de 12x al cuadrado más 8x. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos aquí ax al cuadrado más bx al cuadrado. Si observa, los dos términos tienen como factor común a x al cuadrado, pero la a ni la b son factores en común, por lo cual el único factor común es x al cuadrado. Vamos a obtener x al cuadrado y ese x al cuadrado va a multiplicarse dentro del paréntesis por una cantidad que al multiplicarse el resultado nos dé ax al cuadrado más bx al cuadrado. Si multiplicamos a x al cuadrado por a, el resultado es ax al cuadrado. Aquí simplemente cambié el orden, ya que recuerda que va de manera alfabética y la a va antes de la x. Es decir, x al cuadrado a es lo mismo que ax al cuadrado, por lo cual x al cuadrado que multiplica por a, el resultado es ax al cuadrado. Luego x al cuadrado que multiplica por b, el resultado es bx al cuadrado. Por lo cual hemos resuelto el ejercicio y aquí hemos factorizado la expresión. Ahora aquí tenemos el siguiente ejercicio, 5ax más 5ay más 5az, esto es un trinomio. ¿Cuál es el factor común de estos tres términos? Vemos que los tres términos tienen como factor a la a y solamente a la a y también al 5, los tres tienen el 5. Por lo cual, el factor común es 5a y 5a va a multiplicar dentro del paréntesis por una cantidad que al multiplicarse, es decir, al multiplicar 5a por la cantidad dentro de los paréntesis nos debe dar la expresión original. Esto es a manera de comprobación. Si multiplicamos a 5a por x, el resultado es 5ax. Si multiplicamos a 5a por y, el resultado es 5ay. Si multiplicamos a 5a por z, el resultado es 5az. Y aquí hemos resuelto esta expresión. Ya la hemos factorizado. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Todos estos ejercicios son del caso 1, que es por factor común. Es a al cubo más a al cuadrado más a. ¿Cuál es el factor común de estos tres términos? Los tres tienen a la a y siempre se va a tomar a la letra con menor exponente, por lo cual el factor común de estos tres términos es la a. Por lo cual, dentro de los paréntesis vamos a poner la cantidad que al multiplicarse por a, el resultado nos dé a al cubo más a al cuadrado más a. Si multiplicamos a por a al cuadrado, el resultado es a al cubo. Si multiplicamos a por a, el resultado es a al cuadrado. Y si multiplicamos a por 1, el resultado es a. Y aquí he comprobado que a por a al cuadrado más a más 1 es la factorización de a al cubo más a al cuadrado más a. Aquí tenemos el siguiente ejercicio que está conformado por dos términos. Recuerda que los términos están separados por el símbolo de suma o de resta. Tenemos el primer término que es a al cuadrado b a la 7 más y el segundo término que es a la 5 b a la 4. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? Los dos tienen a la a y a la b, pero vamos a tomar a la letra con menor exponente. La letra con menor exponente de estos dos es la que tiene exponente 2, es decir, a al cuadrado. A al cuadrado es el factor común de esta suma. Y luego
b a la 4 es la que tiene menos letra de las b, menor exponente de las dos b que hay. Por lo cual, los factores comunes son a al cuadrado b a la 4. Y dentro de los paréntesis vamos a poner la cantidad que al multiplicar por a al cuadrado b a la 4 nos dé la expresión original, que es a al cuadrado b a la 7 más a la 5 b a la 4. Y aquí la he puesto, esta suma. Si multiplicamos a al cuadrado b a la 4 por b al cubo, el resultado es a al cuadrado b a la 7. Recuerda que al multiplicar b a la 4 por b a la 3 se suman los exponentes y queda la b tal como tal. Entonces, al cuadrado b a la 4 por b al cubo es igual a al cuadrado b a la 7. Aquí podemos ver. Y al cuadrado b a la 4 por a al cubo, el resultado es, recuerda que se van a sumar los exponentes de la a. Es a a la 5, b a la 4. ¿Sí? Por lo cual, este resultado que vemos aquí es la factorización de al cuadrado b a la 7 más a la 5 b a la 4. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es ABC al cubo más AB al cubo C más A al cubo BC. ¿Cuál es el factor común de los tres? Vemos que los tres tienen A, B y C como factor común y siempre vamos a tomar el que tiene menor exponente. El menor exponente de las A, de los tres términos, pues es la A con exponente 1. Luego de las B es B con exponente 1 y de la C es C con exponente 1, por lo cual el factor común es A, B, C. Y dentro de los paréntesis vamos a poner la cantidad que al multiplicar por A, B y C nos dé ABC al cubo más AB al cubo C más A al cubo BC. Aquí lo he puesto, por lo cual aquí les voy a comprobar que este resultado es la factorización de la expresión original. Si multiplicamos A, B y C por C al cuadrado, el resultado es A, B, C al cubo, ya que al multiplicar C por C al cuadrado se suman sus exponentes. A multiplicar ABC por B al cuadrado, el resultado es A, B al cubo C, ya que se suman los exponentes de las B. Si multiplicamos B por B al cubo, el resultado es B al cubo. Luego, si multiplicamos ABC por A al cuadrado, el resultado es A al cubo BC, ya que recuerda que al multiplicar a A por A al cuadrado se suman sus exponentes y es A al cubo. Por lo cual, A, B y C y lo que está dentro del paréntesis, que es C al cuadrado más B al cuadrado más A al cuadrado, son los factores de la expresión que tenemos aquí arriba. Y este ejercicio está factorizado. Vamos a resolver otro ejercicio, pero aquí este caso ya es un poquito más, se puede considerar un poquito más especial. Tenemos x que multiplica a más b sumándose con m que multiplica a lo que está dentro de los paréntesis, que es a más b, ¿sí? Esta expresión está conformada por dos términos. El primer término es x que multiplica a A más B y el segundo término es m que multiplica a A más B, ¿sí? Aunque aquí vemos más de un símbolo de suma, en realidad lo que está dentro del paréntesis es considerado una sola cantidad. Y esa sola cantidad, que es la suma de A más B, está multiplicándose con x. Y aquí también A más B es considerada como una sola cantidad y esa sola cantidad está multiplicándose con m. Por lo cual, esta expresión está conformada por dos términos. ¿Cuál es el factor común? El factor común, podemos ver, de cada una de las sumas es A más B. Este es un caso un poco diferente a los anteriores. Los dos términos tienen al A más B como común, A más B como factor común, ¿sí? Ya que la X multiplica por A más B y la M también multiplica por A más B, por lo cual el factor común es A más B y vamos a poner a sumar a X más M, por lo cual A más B que multiplica por X más M es lo mismo que toda esta expresión de arriba. Es lo mismo, ¿sí? Aquí les voy a comprobar lo siguiente con números. Si nosotros tenemos 2 que multiplica 2, sumándose con 5 que multiplica 2, es lo mismo que 2 más 5 por 2, tal como lo hicimos aquí.
Lo que estaba dentro del paréntesis lo pusimos como factor común y lo pusimos una sola vez. Y los números que estaban multiplicándose por lo que estaba fuera del paréntesis los sumamos. Es decir, aquí vemos que tenemos el 2 dentro del paréntesis, por lo cual sumamos 2 más 5 y lo multiplicamos por ese 2. Vamos a comprobar que esto de arriba es lo mismo de abajo. Si multiplicamos 2 por 2, eso es 4, y lo sumamos con 5 por 2, 5 por 2 es 10, es decir, si sumamos 4 más 10, el resultado es 14. Y aquí abajo, si sumamos 2 más 5 es 7, y 7 lo multiplicamos por 2, el resultado es 14, vemos que es lo mismo. Por lo cual, aquí estamos comprobando que al nosotros factorizar esta expresión, es lo mismo que dejarla de esta manera. Aquí vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es 2x que multiplica a menos 5 menos 2y que multiplica a menos 5. Tenemos esta expresión conformada por dos términos. El primer término es 2x que multiplica a lo que está dentro del paréntesis, que es a menos 5, y el segundo término es 2y, bueno, menos 2y, que multiplica a lo que está dentro del paréntesis, que es a menos 5. Vemos que los dos 2x y menos 2y están multiplicándose por a menos 5, por lo cual el factor común es a menos 5 y 2x lo vamos a restar con menos 2y, por lo cual este resultado es la factorización de la expresión de arriba. Tenemos aquí el siguiente ejercicio, que es m que multiplica a x más 6, eso sumándose con x más 6. Aquí nosotros lo que podemos hacer es que podemos... Observa lo siguiente. Bueno, aquí lo único que vamos a hacer es que aquí vemos que se está sumando x más 6, pero a diferencia de como lo vimos anteriormente, aquí no hay ningún paréntesis como lo habíamos visto aquí. Aquí, por ejemplo, vemos que 2y multiplica por a menos 5 y aquí 2x multiplica por a menos 5. Y aquí m multiplica por x más 6, pero no hay ningún otro número que multiplique por esta suma que es x más 6, por lo cual aquí podemos encerrar dentro de paréntesis a x más 6 y poner un 1, es decir, esto indica, aquí al poner x más 6, esto indica que este x más 6 se encuentra una vez, es decir, que está multiplicando por 1, por lo cual podemos nosotros sobreescribir la expresión y que quede de la siguiente manera, que es m que multiplica a x más 6 más 1 que multiplica a x más 6. Ahora sí, aquí podemos aplicar el caso que hemos estado viendo, que el factor común es x más 6 y queda x más 6 que multiplica a m más 1.